Anamnesis. Datos de identificación del paciente. Sujeto de sexo masculino de 70 años de edad. Se dirige a consulta caminando bajo sus propios medios, orientado en tiempo y espacio. No presenta ninguna alteración física, motora o psicológica aparente. Motivo de consulta. El paciente se dirige a consulta con el fin de ser partícipe del proceso educativo de estudiantes de psicología de la Universidad Simón Bolívar, por el cual el sujeto se somete voluntariamente a la aplicación de pruebas psicométricas con el fin de diagnosticar alguna posible patología o alteración del pensamiento producto de la etapa del ciclo vital por el cual se encuentra atravesando en este momento. Historia de la problemática actual. Actualmente el sujeto no manifiesta presentar ningún tipo de displacer ni malestar psicológico aparente. Actualmente el sujeto encuentra atravesando ciertas complicaciones a nivel fisiológico, físico, en cuanto a su salud, como lo es el caso de patologías ya confirmadas, como lo son la diabetes, la hipertensión y un malestar en una de sus extremidades inferiores, dificultándole de cierto modo la movilidad del paciente. Antecedentes familiares y situación familiar actual. En los antecedentes del paciente no se encontraron registros de alguna manifestación de una alteración psicológica por parte de algún pariente cercano o lejano al paciente. Sin embargo, el papá del paciente padeció durante muchos años Alzheimer, a lo que se le atribuye el fallecimiento del mismo. Por su parte, su madre fue diagnosticada con hipertensión y diabetes, mismas patologías que hoy en día el paciente padece. En la situación actual de su familia, el paciente reside actualmente en la ciudad de Barranquilla junto con 2 de sus hermanos y la esposa de uno de sus hermanos. Dice que la convivencia es estable, normal, existe el respeto, que mientras se respeten los espacios y las decisiones personales que no afecten la comunicación, ni mucho menos la convivencia, se mantiene un equilibrio dentro de su familia, lo cual puede interpretar que el paciente se encuentra en un ambiente familiar estable. Examen mental. Porte y actitud. Hombre perteneciente a la tercera edad de 70 años, como anteriormente lo habíamos mencionado, robusto, de baja estatura, de tez trigueña y cabello corto, muy bien acicalado, figura una excelente apariencia, es un hombre conservado. De hecho, es posible decir que existe una pequeña incongruencia en cuanto a lo que aparenta y a su edad real. El sujeto presenta gran importancia en cuanto al aspecto personal se refiere y a su aseo personal. Durante la entrevista adoptó una actitud colaboradora, se sentó siempre recto, mirando firmemente a los ojos, sin necesidad de llegar a la tensión para con el entrevistado. En cuanto al lenguaje, el sujeto presenta una alteración de la expresión oral, lo cual es posible deducir que posee un trastorno específico del lenguaje, ya que no existe una fluidez completa en la verbalización de las oraciones. Presenta repeticiones de alguna de las sílabas y estancamiento en la pronunciación de alguna de las palabras. En cuanto a la coherencia y el discurso, el sujeto presenta una estabilidad en este aspecto, pudiendo mantener un hilo conductor lógico, comprensivo del discurso durante toda la entrevista. Maneja un tono de voz apropiado para el lugar y el contexto, no siendo muy alto ni muy bajo. En cuanto a la afectividad se refiere, el sujeto no presenta alteraciones del estado de ánimo. Se muestra como un sujeto paciente, calmado y sin fluctuaciones ni alteraciones de la afectividad. Al momento de la realización de la entrevista, el sujeto se presenta con una aparente tranquilidad y se muestra colaborativo sin cambios anímicos notorios. En cuanto a la memoria se refiere, la presente función se encuentra en condiciones apropiadas. El sujeto puede recordar con claridad eventos propios de la memoria a corto plazo. También pudo evocar con plena lucidez acontecimientos remotos de su historia personal. Fue capaz de mencionar sin inconveniente algunos sucesos de su infancia temprana, juventud y adultez, recordando sus orígenes, y actualmente se encuentra consciente de su orientación temporoespacial. Una pequeña incongruencia en cuanto a lo que aparenta y a su edad real. El sujeto presenta gran importancia en cuanto al aspecto personal se refiere y a su aseo personal. Durante la entrevista adoptó una actitud colaboradora, se sentó siempre recto, mirando firmemente a los ojos, sin necesidad de llegar a la tensión
para con el entrevistado. En cuanto al lenguaje, el sujeto presenta una alteración de la expresión oral, lo cual es posible deducir que posee un trastorno específico del lenguaje, ya que no existe una fluidez completa en la verbalización de las oraciones. Presenta repeticiones de alguna de las sílabas y estancamiento en la pronunciación de alguna de las palabras. En cuanto a la coherencia y el discurso, el sujeto presenta una estabilidad en este aspecto, pudiendo mantener un hilo conductor lógico, comprensivo del discurso durante toda la entrevista. Maneja un tono de voz apropiado para el lugar y el contexto, no siendo muy alto ni muy bajo. En cuanto a la afectividad se refiere, el sujeto no presenta alteraciones del estado de ánimo. Se muestra como un sujeto paciente, calmado y sin fluctuaciones ni alteraciones de la afectividad. Al momento de la realización de la entrevista, el sujeto se presenta con una aparente tranquilidad y se muestra colaborativo sin cambios anímicos notorios. En cuanto a la memoria se refiere, la presente función se encuentra en condiciones apropiadas. El sujeto puede recordar con claridad eventos propios de la memoria a corto plazo. También pudo evocar con plena lucidez acontecimientos remotos de su historia personal. Fue capaz de mencionar sin inconveniente algunos sucesos de su infancia temprana, juventud y adultez, recordando sus orígenes, y actualmente se encuentra consciente de su orientación temporoespacial. En cuanto a las pruebas, al sujeto se le aplicaron 2 pruebas. La primera es el Mini-Mental, encargada de evaluar el funcionamiento cognitivo. También nos arroja si el paciente presenta algún deterioro en áreas como lo son la orientación, la atención y la memoria. También podemos identificar alguna demencia en el paciente. Cuenta con 11 reactivos donde su puntuación máxima es 30 y se divide en subáreas como lo son la orientación, la memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción. La segunda prueba aplicada es la escala de depresión geriátrica. Esta sirve para identificar la depresión en el adulto mayor. Consta de 20 preguntas con 4 opciones de respuesta y sirve para ser aplicada a personas en buena salud, con alguna afección médica o que tengan algún deterioro cognitivo, ya sea de leve a moderado. Con base a los resultados obtenidos en el Mini-Mental, primeramente se encontró que el paciente obtuvo un puntaje de 10 en el área de orientación, seguido por memoria inmediata en el que obtuvo un puntaje 3 de 3, y evidenciando su gran capacidad de memoria y escucha. Luego tenemos el área de cálculo. Acá el paciente obtuvo una puntuación 3 de 5. ¿Esto qué quiere decir? Que está en un rango normal y que no presenta un nivel de deterioro cognitivo significativo. Y finalmente en el área del lenguaje el paciente obtuvo 9 de 9, pues se pudo evidenciar un lenguaje coherente, preciso y un buen desempeño en este. En cuanto a la escala de depresión geriátrica y Savage, el paciente obtuvo 6 puntos en la columna de no. Seguido de la segunda, obtuvo un puntaje de 6 también en la columna de poco. Y en la tercera, que es regular, obtuvo 5. Finalmente, en la última no obtuvo ningún puntaje. Y de lo anterior se puede decir que el paciente presentó niveles de ansiedad debido a la realización de la prueba. Posible impresión diagnóstica. Después de aplicar las pruebas y analizar cada una de ellas, se puede evidenciar que el paciente de 70 años de edad presenta un estado de ansiedad, el cual es originado por la aplicación de las pruebas, ya que fue una situación estresante e incomodante, el cual fue un periodo corto mientras el paciente realizaba De acuerdo con el Mini-Mental, el paciente obtuvo una puntuación alta de acuerdo con su edad, lo que quiere decir que presenta un estado de cordura y funcionalidad, siendo capaz de llevar a cabo distintas tareas de la vida diaria y un buen proceso de orientación, atención, memoria y escucha. Las sugerencias y recomendaciones al paciente se le recomienda hacer ejercicios de respiración, ya que este presentó una ansiedad al momento de realizarse las pruebas. Hay una técnica llamada respiración diafragmática lenta. Esta consiste en colocar una mano en el pecho y otra en la parte superior del abdomen, inhalar durante 3 segundos y exhalar durante 5 segundos. Esta técnica se puede realizar
de 5 a 10 minutos y de 3 a 4 veces por semana. También presenta alteración de la expresividad oral, poca fluidez verbal y de repetición de las sílabas. Para esto se le recomienda al paciente hacer trabalenguas, leerlos o incluso también ver películas, y que al final de estas películas le comenta a sus familiares de qué trataba. También puede elaborar cuentos. Sus familiares también le pueden motivar a hacer ejercicios, ya sea ir a un parque o incluso realizarlos en la casa.